Todo se alinea cuando dejas ir. Budismo práctico. En algún punto de la vida todos sentimos que estamos luchando contra la corriente. Hacemos esfuerzos constantes, pensamos sin descanso, reaccionamos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y aún así, sentimos que nada fluye, que nada se ordena, que todo parece fuera de lugar. El budismo enseña que este estado no surge porque la vida esté en contra de nosotros, sino porque aún no hemos aprendido el arte más difícil de todos: soltar. Soltar no significa rendirse, no es abandonar responsabilidades ni dejar de actuar. Soltar, desde la perspectiva budista, es dejar de forzar, dejar de resistir lo que es, dejar de reaccionar impulsivamente desde el miedo, el apego o el deseo de control. Cuando una persona aprende a soltar, algo profundo comienza a ocurrir. La mente se aquieta, el corazón se estabiliza y la realidad empieza a reorganizarse de manera natural. El budismo práctico no promete una vida sin desafíos. Promete algo mucho más realista y transformador. Una mente capaz de permanecer en calma incluso en medio del caos. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando respiras y observas en lugar de luchar, el sufrimiento innecesario se disuelve. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque ya no te pierdes dentro de ellos. Este texto fue creado para quienes sienten que están cansados de reaccionar, cansados de pensar demasiado, cansados de intentar controlar cada resultado. Aquí no encontrarás teorías abstractas, sino una comprensión profunda y aplicable. Todo comienza a alinearse cuando dejas ir. Y el primer paso para soltar es aprender a no reaccionar. No reacciones. El silencio interior como puerta a la claridad. La reacción es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Reaccionamos a palabras, a miradas, a recuerdos, a pensamientos, a expectativas. Reaccionamos incluso a cosas que aún no han ocurrido. En el budismo se enseña que la reacción automática nace de una mente no observada. Es un reflejo condicionado, no una elección consciente. Cuando alguien te provoca y reaccionas de inmediato, ¿quién está realmente en control? No eres tú. Es el hábito, es la emoción no examinada. Es el ego intentando defender una imagen, una historia o una identidad. La reacción ocurre tan rápido que parece inevitable, pero no lo es. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio es la libertad. El practicante budista aprende a reconocer ese espacio. Al principio es casi invisible, un pequeño instante donde podrías reaccionar o no, respirar o explotar, observar o atacar. En ese breve momento, se decide si el sufrimiento continuará o si se disolverá. No reaccionar no significa reprimir emociones. Reprimir es empujar hacia adentro con fuerza, creando tensión. No reaccionar es permitir que la emoción surja sin convertirla en acción inconsciente. Es verla, sentirla, reconocerla y dejar que siga su curso natural sin alimentarla con pensamientos repetitivos. La mayoría de las personas no sufren por lo que ocurre, sino por la historia que crean sobre lo que ocurre. Un comentario se convierte en una ofensa. Una demora se convierte en rechazo. Un silencio se convierte en abandono. Todo esto sucede porque la mente reacciona sin observar. El budismo enseña que cuando observas una emoción sin reaccionar, ésta pierde fuerza. No porque la estés negando, sino porque deja de recibir energía. Las emociones, como el fuego, necesitan combustible. El combustible son los pensamientos repetitivos, las interpretaciones y la identificación personal. Cuando alguien te critica y reaccionas, el conflicto crece. Cuando alguien te ignora y reaccionas, el dolor se intensifica. Pero cuando observas sin reaccionar, algo sorprendente ocurre. La emoción empieza a transformarse por sí sola.
No necesita ser combatida. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es ausencia de lucha contra el pensamiento. Cuando la mente deja de pelear consigo misma, aparece una claridad natural. Desde esa claridad, las decisiones ya no nacen del miedo ni del impulso, sino de la comprensión. En la práctica budista, se dice que una mente reactiva es como un lago agitado por el viento. No puedes ver el fondo, no puedes ver con claridad. Pero cuando el viento se detiene, cuando no reaccionas, el agua se aquieta. Y entonces puedes ver. Este es el primer gran secreto del alineamiento interior. Cuando dejas de reaccionar, la vida deja de empujarte. Los conflictos externos disminuyen porque el conflicto interno se disuelve primero. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no te enfrentas a él desde la resistencia. No reaccionar es un acto de profunda valentía. Reaccionar es fácil, automático, condicionado. Observar requiere presencia, respirar requiere conciencia, y esa conciencia es lo que poco a poco reordena tu experiencia. El budismo práctico no te pide que cambies el mundo, te invita a cambiar la relación que tienes con él. Y todo comienza aquí, en el momento exacto en que eliges no reaccionar. Cuando aprendes a permanecer en ese espacio silencioso, entre el estímulo y la respuesta, algo se alinea dentro de ti. Y cuando algo se alinea dentro, la realidad exterior comienza a reflejarlo. Cuando el budismo habla de dejar ir, no se refiere únicamente a soltar objetos, personas o situaciones externas. El verdadero desapego comienza en un nivel mucho más sutil. Soltar la necesidad de controlar la experiencia interna. La mayoría de las personas creen que su sufrimiento proviene de lo que ocurre fuera, pero en realidad nace de la relación que mantienen con sus pensamientos. Pensar no es el problema. El problema es creer que cada pensamiento es verdad, que cada idea merece atención, que cada historia mental debe ser seguida hasta el final. La mente humana fue entrenada durante años para reaccionar, anticipar, analizar y defender. Desde la infancia aprendemos a evaluar todo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué debería ser distinto? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Este mecanismo fue útil para la supervivencia, pero se convierte en una prisión cuando no se observa conscientemente. El budismo enseña que una mente no observada vive atrapada en un diálogo interno constante que nunca descansa. Ese ruido mental no solo agota, sino que distorsiona la percepción de la realidad. Cuando una persona no deja ir sus pensamientos, vive en una tensión permanente. Incluso en momentos de calma externa, la mente continúa fabricando problemas. Recuerda errores pasados, anticipa amenazas futuras, revive conversaciones, imagina escenarios que nunca ocurren. Este proceso parece automático, pero no es inevitable. Lo que sostiene este ciclo no es el pensamiento en sí, sino la identificación con él. En la práctica budista se enseña que no eres tus pensamientos. Los pensamientos aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. El cielo no se vuelve oscuro porque una nube pasa. Sin embargo, cuando te identificas con cada pensamiento, actúas como si fueras la nube, olvidando el cielo que la contiene. Dejar ir en este nivel significa recordar quién observa. Cuando un pensamiento surge y no lo sigues, algo profundo ocurre. Al principio, puede parecer incómodo. La mente está acostumbrada a moverse, a narrar, a interpretar. Cuando no le das alimento, protesta. Genera más pensamientos, más inquietud, más ruido. Muchas personas abandonan la práctica en este punto porque creen que no funciona. En realidad, es exactamente en ese momento cuando comienza a funcionar. El desapego mental no es un acto de fuerza.
No se trata de empujar pensamientos fuera ni de luchar contra ellos. Toda lucha refuerza aquello que intenta eliminar. El desapego es una rendición consciente. Ves el pensamiento, lo reconoces y eliges no seguirlo. No lo juzgas, no lo analizas, no lo combates. Simplemente permites que pase. Con el tiempo, este acto sencillo transforma profundamente la experiencia interior. Los pensamientos pierden autoridad. Ya no gobiernan cada emoción ni cada acción. Empiezas a sentir un espacio interno que antes no existía. Ese espacio es silencio, pero no vacío. Es claridad. Desde allí, las decisiones nacen de una comprensión más amplia y no de impulsos automáticos. Muchas personas creen que si dejan ir el control mental, su vida se volverá caótica. Temen que, sin pensar constantemente, cometerán errores o perderán dirección. El budismo enseña lo contrario. La mente clara es más precisa que la mente sobrecargada. Cuando el ruido se disuelve, la intuición se vuelve accesible. La acción correcta surge sin esfuerzo. El apego a los pensamientos también está profundamente ligado a la identidad. Nos contamos historias sobre quiénes somos, qué nos hicieron, el que merecemos, qué deberíamos ser. Estas historias se repiten tanto que parecen sólidas, pero no lo son. Son construcciones mentales. Cuando te aferras a ellas, reaccionas para protegerlas. Cuando las sueltas, descubres una libertad que no depende de ninguna narrativa. Dejar ir la historia personal no significa negar el pasado. Significa no vivir prisionero de él. El pasado existe como memoria, no como realidad presente. Sin embargo, muchas personas reviven antiguas heridas una y otra vez a través del pensamiento. Cada repetición reactiva el dolor. El budismo enseña que el sufrimiento no está en el recuerdo, sino en la identificación con él. Cuando observas un recuerdo sin añadir interpretación, sin revivir emocionalmente la escena, este pierde carga. Se convierte en información, no en herida. Esto no ocurre de inmediato, pero ocurre inevitablemente cuando la observación es constante. El desapego mental es un proceso, no un evento repentino. El mismo principio se aplica al futuro. La mente se proyecta constantemente hacia lo que podría salir mal. Esta anticipación genera ansiedad, incluso cuando no hay una amenaza real. El budismo no niega la planificación, pero distingue claramente entre planificar y preocuparse. Planificar es funcional. Preocuparse es repetir escenarios sin solución. Cuando sueltas la necesidad de anticipar cada resultado, el cuerpo se relaja. El sistema nervioso deja de operar en modo de alerta constante. Aparece una sensación de confianza, no porque todo esté garantizado, sino porque ya no estás luchando contra la incertidumbre. El budismo enseña que la incertidumbre no es un enemigo, es la naturaleza misma de la vida. El desapego mental también transforma la relación con las emociones. Muchas emociones intensas no nacen directamente de la situación, sino del pensamiento que la interpreta. Un evento ocurre, la mente crea una historia, la emoción surge como respuesta a esa historia. Cuando sueltas la historia, la emoción pierde intensidad. Esto no significa que dejes de sentir, significa que sientes sin quedar atrapado. La tristeza puede aparecer sin convertirse en depresión. El enojo puede surgir sin convertirse en violencia. El miedo puede manifestarse sin paralizarte. Esto es libertad emocional y nace directamente del desapego mental. Con el tiempo, al dejar ir pensamientos repetitivos, empiezas a experimentar una alineación natural. Las acciones se vuelven simples, las relaciones se vuelven más auténticas. Ya no necesitas convencer, defender o demostrar. La vida deja de sentirse como una batalla constante y comienza a percibirse como un flujo. El budismo práctico no promete que la mente dejará de pensar por completo,
promete algo más realista, que los pensamientos ya no controlarán tu paz. Y cuando la paz interna se estabiliza, todo comienza a ordenarse sin esfuerzo forzado. Este es el segundo gran principio del alineamiento. Cuando dejas ir la mente que intenta controlarlo todo, la inteligencia profunda de la vida comienza a guiarte. No con palabras, sino con claridad, no con promesas, sino con presencia. Cuando una persona comienza a soltar la reacción y el apego a los pensamientos, inevitablemente se enfrenta a uno de los mayores miedos humanos, el vacío. Ese espacio interno que surge cuando la mente deja de llenarlo todo con ruido, puede resultar inquietante al principio. Muchas personas confunden ese vacío con pérdida, con falta de sentido o incluso con apatía. Sin embargo, desde la perspectiva budista, ese vacío no es ausencia, sino potencial puro. Es el terreno donde todo puede reorganizarse de manera natural. El budismo enseña que el sufrimiento no nace del vacío, sino del rechazo al vacío. La mente condicionada busca constantemente algo a lo que aferrarse, una emoción, una idea, una identidad, un objetivo. Cuando no encuentra nada, entra en pánico. Pero ese pánico no es señal de peligro real, sino de un hábito que está perdiendo fuerza. Cuando dejas ir, cuando ya no reaccionas y no sigues cada pensamiento, emerge una sensación de desnudez interior. Ya no estás protegido por historias mentales, por expectativas, por explicaciones constantes. En ese estado, muchos intentan volver atrás, llenar el silencio con distracciones, con estímulos, con más pensamiento. El budismo práctico invita a hacer lo contrario, permanecer. Permanecer en el vacío requiere valentía. No es pasividad, es presencia profunda. Es estar completamente aquí sin necesidad de interpretar cada instante. Cuando te permites habitar ese espacio sin huir, algo comienza a revelarse. Descubres que el vacío no está vacío. Está lleno de vida silenciosa, de claridad sin palabras, de una inteligencia que no necesita ser pensada. En este punto, muchas personas experimentan una transformación sutil pero radical. La necesidad de validación externa comienza a disminuir. Ya no buscas constantemente aprobación, reconocimiento o confirmación, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has encontrado una fuente interna de estabilidad. Esa estabilidad no depende de circunstancias cambiantes. El budismo enseña que el apego a la identidad es una de las raíces más profundas del sufrimiento. Nos aferramos a quien creemos ser: el fuerte, el incomprendido, el exitoso, el herido, el espiritual, el fracasado. Estas identidades parecen darnos seguridad, pero en realidad nos limitan. Cuando algo amenaza esa imagen, reaccionamos con miedo o agresión. Al dejar ir, la identidad se vuelve más flexible. Ya no necesitas proteger una versión fija de ti mismo. Puedes cambiar, aprender, equivocarte sin sentir que tu valor está en juego. Esta libertad interna se refleja inevitablemente en el exterior. Las relaciones se vuelven menos conflictivas, porque ya no necesitas tener razón todo el tiempo. En el vacío interior también se disuelve la compulsión por controlar a los demás. Muchas veces intentamos dirigir la conducta ajena porque creemos que así garantizaremos nuestra paz. El budismo muestra que este intento siempre fracasa. La verdadera paz no surge de controlar, sino de confiar. Y la confianza solo aparece cuando sueltas la ilusión de control. Cuando sueltas, la vida no se vuelve caótica, como teme la mente. Al contrario, se vuelve sorprendentemente precisa. Las decisiones emergen en el momento adecuado, sin excesivo análisis. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta sabiduría no es intelectual, es intuitiva. La intuición florece en el silencio. Cuando la mente deja de interferir constantemente, comienzas a percibir señales sutiles,
sensaciones corporales, resonancias internas, claridad espontánea. El budismo no presenta la intuición como algo místico, sino como la inteligencia natural de una mente despejada. En este estado, también cambia la relación con el tiempo. La urgencia constante desaparece. Ya no sientes que siempre llegas tarde o que debes apresurarte para alcanzar algo. El presente deja de ser un obstáculo y se convierte en el único lugar real donde la vida ocurre. Esta comprensión reduce profundamente la ansiedad. Muchas personas descubren que, al soltar, situaciones externas comienzan a ordenarse sin esfuerzo directo. Conflictos se disuelven, oportunidades aparecen, relaciones se reconfiguran. Desde el budismo, esto no se interpreta como magia, sino como consecuencia natural. Cuando dejas de interferir desde el miedo, permites que las cosas sigan su curso natural. El vacío interior también revela emociones que antes estaban ocultas por el ruido mental. Tristezas antiguas, miedos no reconocidos, duelos no procesados pueden surgir. Esto no es un retroceso, es una purificación. El budismo enseña que lo que surge en la conciencia es aquello que está listo para ser liberado. Al observar estas emociones sin reaccionar, sin juzgar, sin huir, algo profundo ocurre. La emoción se completa, no queda estancada. Muchas emociones persisten durante años porque nunca se les permitió ser sentidas plenamente. El desapego no bloquea el sentir, lo libera. Con el tiempo, este proceso genera una confianza profunda en la vida. Ya no necesitas garantías constantes. Aprendes a descansar en la incertidumbre. Comprendes que no todo debe ser comprendido para ser vivido. Esta aceptación no es resignación, es alineación. El budismo práctico señala que cuando una persona deja de resistirse internamente, deja de crear fricción externa. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no lucha contra lo que no puede controlar. Esta ausencia de lucha libera una enorme cantidad de energía. Esa energía, antes desperdiciada en resistencia, se transforma en creatividad, compasión y claridad. Empiezas a actuar desde un lugar más auténtico. Ya no haces cosas para llenar un vacío, sino como expresión natural de lo que eres en ese momento. En este punto del camino, muchas personas sienten que algo esencial se ha acomodado. No sabrían explicarlo con palabras, pero lo sienten en el cuerpo, en la respiración, en la forma de mirar la vida. Es una alineación silenciosa. El budismo no promete felicidad constante, pero sí una estabilidad que no depende de las circunstancias. Esa estabilidad nace precisamente aquí, cuando dejas de huir del vacío y descubres que nunca estuvo vacío. Este es el tercer gran movimiento del alineamiento. Al soltar incluso la necesidad de llenar el silencio, la vida comienza a hablarte sin palabras. Cuando una persona ha aprendido a no reaccionar, a soltar el apego a los pensamientos y a permanecer en el silencio interior sin huir, se encuentra frente a una transformación aún más profunda, la disolución del conflicto interno. El conflicto interno no siempre es evidente. A menudo se manifiesta como una sensación constante de incomodidad, como una lucha silenciosa entre lo que es y lo que debería ser. El budismo enseña que esta lucha es la raíz más persistente del sufrimiento humano. Vivimos creyendo que la paz llegará cuando las circunstancias externas cambien, cuando las personas actúen como esperamos, cuando la vida nos dé certezas, cuando el futuro esté asegurado. Sin embargo, el budismo práctico revela algo radicalmente distinto. La paz surge cuando dejamos de exigirle a la realidad que sea diferente de lo que es en este momento. No porque renunciemos a mejorar, sino porque dejamos de pelear con el presente. El conflicto interno se sostiene por una resistencia constante. Resistimos emociones,
Resistimos situaciones, resistimos aspectos de nosotros mismos. Cada resistencia genera tensión. Esa tensión se acumula en el cuerpo, en la mente, en la forma en que respiramos y nos relacionamos. Muchas personas no se dan cuenta de que viven en un estado permanente de resistencia, porque se ha vuelto normal para ellas. Cuando comienzas a observar sin reaccionar, empiezas a notar cuánta energía se desperdicia en esa resistencia invisible. Discutes internamente con la realidad, con recuerdos, con personas que ni siquiera están presentes. El budismo enseña que esta lucha no tiene vencedores, solo produce agotamiento. Soltar la resistencia no significa aprobar todo lo que ocurre ni resignarse pasivamente. Significa reconocer que el momento presente ya es como es, independientemente de tu opinión sobre él. Cuando aceptas esto, el conflicto interno se debilita. No desaparece de inmediato, pero pierde su poder. La aceptación budista no es mental, es existencial. No es decir esto está bien cuando no lo sientes así. Es permitir que la experiencia exista sin añadir una capa adicional de rechazo. Cuando una emoción surge y no la resistes, se mueve. Cuando una situación ocurre y no luchas internamente contra ella, puedes responder con claridad. Una de las grandes ilusiones del conflicto interno es creer que, si dejamos de luchar, algo se perderá. Que nos volveremos débiles, vulnerables o indiferentes. El budismo muestra que ocurre lo contrario. Cuando la resistencia cae, surge una fuerza tranquila, una estabilidad que no depende de imponer nada. Esta estabilidad se refleja en la forma en que enfrentas los desafíos. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no necesitas probar tu valor constantemente. Ya no vives a la defensiva. Esto transforma profundamente las relaciones humanas. Cuando no hay conflicto interno, no hay necesidad de conflicto externo. Muchas discusiones surgen porque las personas intentan resolver afuera lo que no han resuelto dentro. Cuando la mente está en guerra consigo misma, busca enemigos externos. Cuando la mente está en paz, ya no necesita luchar. El budismo práctico también enseña que el conflicto interno está íntimamente ligado al deseo de control. Queremos controlar resultados, emociones, opiniones ajenas, incluso el ritmo de la vida. Este deseo genera una tensión constante porque la vida, por naturaleza, es impredecible. Cuando sueltas el control, no pierdes dirección, pierdes rigidez. La rigidez es lo que rompe. La flexibilidad es lo que se adapta. Una mente flexible puede enfrentar cambios sin colapsar. Una mente rígida sufre incluso en circunstancias favorables. Al dejar ir el conflicto interno, el cuerpo también comienza a relajarse. Muchas tensiones físicas son expresiones de resistencia emocional no reconocida. Los hombros cargados, la respiración superficial, el estómago contraído. Cuando la mente deja de luchar, el cuerpo sigue. Este proceso no ocurre de un día para otro, es un entrenamiento. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, fortaleces una nueva forma de estar en el mundo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. El budismo no propone una vida sin incomodidad, sino una vida sin guerra interna. La incomodidad es parte de la experiencia humana. La guerra es opcional. Cuando comprendes esto, algo se libera profundamente. La ausencia de conflicto interno no significa que desaparezcan los desafíos, sino que ya no te fragmentan. Puedes sentir tristeza sin sentirte roto. Puedes enfrentar pérdidas sin perderte a ti mismo. Puedes atravesar incertidumbre sin vivir en ansiedad constante. En este estado, la mente se vuelve clara y el corazón se vuelve estable. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te opones a lo que está ocurriendo. Esta aceptación profunda crea un alineamiento natural entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando ya no hay conflicto interno, las decisiones se simplifican.
No porque la vida sea más simple, sino porque ya no estás dividido internamente. Actúas desde un lugar unificado. Esto genera coherencia y la coherencia genera paz. El budismo práctico enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino dejar de luchar con lo que es. Esta libertad es silenciosa, estable y profunda. No necesita demostrarse. Se vive, y cuando esta libertad se establece, la vida comienza a alinearse de maneras que no pueden ser forzadas. No porque el mundo se adapte a ti, sino porque tú ya no estás en guerra con él. Este es el cuarto movimiento del alineamiento. Cuando el conflicto interno se disuelve, la vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un flujo continuo, incluso en medio de los desafíos. Cuando el conflicto interno comienza a disolverse, surge una experiencia que transforma radicalmente la forma en que una persona se relaciona con la vida: la confianza profunda. No se trata de optimismo ni de fe ciega en que todo saldrá bien, sino de una confianza silenciosa que nace de haber dejado de luchar contra la realidad. El budismo enseña que esta confianza no se construye, se revela cuando la resistencia cae. La mayoría de los seres humanos viven en un estado de desconfianza constante. Desconfían del futuro, de los demás, de sí mismos y, en el fondo, de la vida. Esta desconfianza no siempre es consciente. Se manifiesta como ansiedad, como necesidad de control, como miedo a soltar. Creemos que si dejamos de vigilar, de anticipar, de reaccionar, algo terrible ocurrirá. Sin embargo, el budismo muestra que esta vigilancia constante es precisamente lo que genera agotamiento y sufrimiento. Cuando una persona deja de reaccionar impulsivamente, deja de aferrarse a los pensamientos y deja de resistir el presente, empieza a notar algo inesperado. La vida sigue funcionando. La respiración ocurre sola. El corazón late sin supervisión. El día avanza sin que tengas que empujarlo. Esta observación simple pero profunda va sembrando una confianza nueva. No una confianza basada en resultados, sino en el proceso mismo de estar vivo. La confianza budista no se apoya en la idea de que todo será agradable. Se apoya en la comprensión de que todo es transitorio. Lo agradable pasará, lo desagradable también. Cuando comprendes esto, no solo intelectualmente, sino existencialmente, el miedo pierde fuerza. Ya no necesitas aferrarte desesperadamente a lo que te gusta, ni huir de lo que te incomoda. Esta confianza transforma profundamente la relación con el miedo. El miedo deja de ser un enemigo que debe ser eliminado y se convierte en una señal que puede ser observada. El budismo no enseña a eliminar el miedo, sino a no ser gobernado por él. Cuando confías en la impermanencia, sabes que ninguna emoción es definitiva. El miedo surge, se mueve y se va si no lo alimentas con historias mentales. Al soltar la necesidad de control, muchas personas temen perder dirección. Creen que sin planificar excesivamente o sin anticipar cada posibilidad, su vida se desordenará. El budismo práctico revela lo contrario. Cuando confías, te vuelves más sensible a la realidad presente. Esta sensibilidad te permite responder con precisión, no desde el impulso, sino desde la claridad. La confianza profunda también afecta la manera en que te relacionas con los demás. Dejas de exigir que las personas sean de cierta forma para que tú estés en paz. Comprendes que cada ser humano actúa desde su nivel de conciencia, desde sus heridas y condicionamientos. Esto no significa tolerar abusos, sino dejar de tomarte todo como algo personal. Cuando confías en la vida, ya no necesitas defender constantemente tu posición. Puedes escuchar sin sentirte amenazado, puedes decir no sin culpa, puedes permitir silencios sin interpretarlos como rechazo. Esta estabilidad interna reduce de manera natural los conflictos interpersonales. El budismo enseña que la confianza surge cuando el ego pierde protagonismo.
El ego necesita garantías, reconocimiento, control. Cuando el ego se relaja, aparece una forma de estar más amplia, más abierta. Desde ahí, la vida deja de sentirse como una serie de pruebas que debes superar y comienza a sentirse como una experiencia que puedes habitar plenamente. En este estado, también cambia la relación con el error. Ya no te castigas por equivocarte ni te defines por tus fallos. Comprendes que el error es parte del aprendizaje, no una amenaza a tu valor. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía creativa. Te atreves a vivir con mayor autenticidad porque ya no estás paralizado por el miedo al fracaso. La confianza profunda también transforma la relación con el esfuerzo. Muchas personas viven forzándose constantemente, creyendo que si no empujan, nada ocurrirá. El budismo no niega el esfuerzo, pero distingue claramente entre esfuerzo consciente y esfuerzo tenso. El esfuerzo tenso nace del miedo. El esfuerzo consciente nace de la claridad. Cuando confías, actúas cuando es necesario y descansas cuando es adecuado. No te sientes culpable por detenerte ni ansioso por avanzar. Esta armonía entre acción y descanso es una señal clara de alineamiento interior. En este punto del camino, muchas personas experimentan una sensación de coherencia interna que nunca habían conocido. Lo que piensan, sienten y hacen comienza a alinearse de manera natural. Ya no hay una constante contradicción interna. Esta coherencia genera una paz estable que no depende de condiciones externas. El budismo práctico señala que cuando una persona confía profundamente, deja de buscar salvación en el futuro. No vive esperando que algo ocurra para finalmente estar bien. Aprende a estar presente ahora, incluso en medio de la incertidumbre. Esta presencia es la base de una vida plena. La confianza también permite soltar expectativas rígidas. Comprendes que la vida no siempre se desarrolla según tus planes y eso no es un error. Muchas veces, los mayores aprendizajes y transformaciones surgen precisamente de aquello que no estaba previsto. Cuando confías, puedes recibir lo inesperado sin colapsar. Este estado de confianza no es ingenuidad. No es cerrar los ojos ante la realidad, es ver la realidad tal como es y aún así permanecer abierto. Es una forma de valentía silenciosa que no necesita proclamarse. Con el tiempo, esta confianza se vuelve tan natural que ya no la cuestionas. Simplemente vives desde ella. Y cuando vives desde ella, algo extraordinario ocurre. La vida comienza a fluir sin resistencia interna. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás en contra de ella. Este es el quinto movimiento del alineamiento, cuando confías profundamente en la impermanencia y sueltas la ilusión de control. La vida deja de sentirse amenazante y comienza a sentirse habitable, incluso en medio de los cambios. Cuando la confianza profunda se ha establecido y la resistencia interna ha perdido fuerza, surge de manera natural la última gran transformación. La alineación silenciosa entre la vida interior y la vida exterior. En este punto, ya no se trata de aplicar técnicas ni de buscar estados especiales. La práctica se ha integrado en la forma de vivir. Respirar, observar y soltar ya no son actos deliberados, sino expresiones naturales de una mente que ha aprendido a no interferir. El budismo enseña que la alineación no es algo que se alcanza, sino algo que se revela cuando dejamos de oponernos. Durante gran parte de la vida, las personas viven fragmentadas. Piensan una cosa, sienten otra y hacen algo completamente distinto. Esta fragmentación genera una sensación constante de incoherencia, como si algo estuviera siempre fuera de lugar. Cuando la mente deja de reaccionar y el corazón deja de resistir, esa fragmentación comienza a disolverse. En este estado, la acción surge de la claridad y no del impulso. No necesitas convencerte de hacer lo correcto,
Simplemente lo haces. No necesitas luchar para ser coherente. La coherencia aparece sola. Esto no significa que nunca dudes o que nunca te equivoques, sino que ya no te traicionas internamente. Tus decisiones, incluso las difíciles, nacen de un lugar honesto. La alineación silenciosa también transforma la relación con el propósito. Muchas personas buscan desesperadamente un propósito como si fuera algo externo que deben encontrar. El budismo práctico muestra que el propósito no se persigue. Se manifiesta cuando la mente deja de estar obsesionada consigo misma. Cuando ya no estás atrapado en el ruido interno, comienzas a responder naturalmente a lo que la vida te presenta. El propósito, en este sentido, no siempre es grandioso ni visible. A veces se expresa en la forma en que escuchas, en la forma en que trabajas, en la forma en que caminas por el mundo. No necesitas hacer algo extraordinario para vivir alineado. La alineación se reconoce por la ausencia de fricción interna, no por la magnitud de las acciones. En este punto del camino, la vida deja de sentirse como algo que debe ser gestionado constantemente. Ya no vives planificando cada paso, ni anticipando cada posible resultado. Sigues actuando, sigues tomando decisiones, pero lo haces desde una presencia relajada. El budismo enseña que esta presencia es la mayor forma de inteligencia. La mente alineada no está dormida ni desconectada, está profundamente despierta. Percibe lo que ocurre sin distorsión excesiva, no dramatiza, no minimiza, no exagera, simplemente ve. Desde esa visión clara, la acción correcta surge sin esfuerzo. También cambia profundamente la relación con el éxito y el fracaso. Ya no te defines por los resultados. Comprendes que los resultados son consecuencias, no identidades. Haces lo mejor que puedes, desde la claridad del momento, y aceptas lo que surge. Esta aceptación no es indiferencia, es madurez. El budismo práctico enseña que cuando una persona deja de reaccionar, deja de pelear, deja de aferrarse y deja de resistir, la vida comienza a ordenarse de manera natural. No porque el universo esté recompensando algo, sino porque has dejado de crear desorden interno. El orden externo siempre refleja el estado interno. En este estado de alineación, incluso los desafíos son vividos de otra manera. El dolor puede aparecer sin convertirse en sufrimiento prolongado. La pérdida puede ser sentida sin destruirte. La incertidumbre puede estar presente sin paralizarte. Esto no es insensibilidad, es estabilidad. La estabilidad budista no es rigidez, es una flexibilidad profunda que permite adaptarte sin romperte. Cuando algo cambia, cambias con ello. Cuando algo termina, lo permites. Cuando algo comienza, lo recibes. Ya no estás en guerra con el flujo natural de la vida. Muchas personas, al llegar a este punto, describen una sensación de estar en el lugar correcto, incluso cuando las circunstancias no son ideales. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay una voz interna que diga constantemente que deberías estar en otro lugar, ser otra persona o vivir otra vida. Esta aceptación profunda libera una enorme cantidad de energía vital. El budismo enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la ausencia de resistencia interna. Cuando ya no luchas con lo que es, te vuelves libre dentro de cualquier circunstancia. Esta libertad no depende de cambiar el mundo, sino de habitarlo plenamente. En la alineación silenciosa también desaparece la necesidad de demostrar tu espiritualidad, tu sabiduría o tu calma. Ya no necesitas que otros validen tu estado interior. La paz se vuelve privada, íntima, estable. No necesita ser compartida para existir. La vida, en este punto, se vuelve sorprendentemente simple. No porque sea fácil, sino porque ya no está sobrecargada de interpretaciones innecesarias.
Comes cuando tienes hambre, descansas cuando estás cansado, hablas cuando es necesario y callas cuando es apropiado. Esta simplicidad es profundamente revolucionaria en un mundo saturado de estímulos. El budismo práctico no promete iluminación repentina ni estados permanentes de felicidad. Promete algo más honesto y transformador, una vida vivida sin resistencia innecesaria, una mente que observa en lugar de reaccionar, un corazón que confía en lugar de aferrarse, un cuerpo que habita el presente en lugar de huir de él. Cuando todo esto se integra, ocurre aquello que al inicio parecía un misterio. Todo se alinea cuando dejas ir. No como una técnica, no como una estrategia, sino como una consecuencia natural de haber dejado de interferir con la inteligencia profunda de la vida. Este es el cierre del camino presentado en este texto, no un final definitivo, sino una forma distinta de caminar, respirando, observando, soltando, permitiendo que la vida sea lo que es, y descubriendo en ese permiso una paz que no depende de nada externo.